yo no sé cómo el Señor hace las cosas. Yo sé que Él las hace, iglesia. Y si Él tiene un propósito con sus vidas, sea que haya enfermedad, o sea que se haya levantado lo que se haya levantado, lo que Dios prometió se va a cumplir. Se levante quien se quiera levantar. Si el enemigo se levanta, trépatele encima y brinca más alto. Pero no te quedes, no te detengas en el frente de Él pensando que Él va a vencer ante Dios. Y yo a veces entonces me pongo a visualizar la iglesia que el Señor nos ha permitido tener. Y esta semana creo que fue el día de ayer, cuando yo antes de apagar las luces del templo, yo caminando hacia la puerta miré hacia atrás. Y yo no sé cómo Dios está haciendo las cosas. Yo sé que Él las está haciendo. Yo me regocijé al ver lo que el Señor ha permitido hacer en esta casa. Porque cuando llegamos a este lugar, llegamos rentando solamente unas horas. Y Dios nos ha permitido quedarnos aquí. Posiblemente el hombre puso tiempo y nos pusieron un tiempo definido de cuándo esta obra iba a caer. Pero si Dios está aquí, yo voy a estar aquí. Pues cuando Dios se mueve el pueblo. Así como Israel caminaba y la columna de fuego iba delante de ellos. Así Dios seguirá delante de su iglesia si la iglesia en Él cree. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito es Dios, santo, santo es el Señor. Bueno, espero que le hayan gustado los cambios, iglesia. Sé que esto comenzó el día del miércoles. Yo y mi esposa Estela llegamos a este lugar solamente para limpiar las cosas y a montar el sistema de sonido. Y de momento pues decíamos, bueno, no vamos a hacer nada más. Y yo sé que mi esposa en su corazón quería hacer lo de la pintura. Pero yo sé que yo no soy un buen pintor, iglesia. Yo sé que si mi esposa empieza a pintar, yo he visto que con su mano ella lo ha hecho muy precioso. Ella lo había hecho en nuestros hogares allá en Gainesville y lo hizo en un Lake City. Pero yo decía, ¿cómo mi esposa pintará este lugar esta semana? Y no quisimos molestar a nadie, iglesia. Vinimos solamente el miércoles. No quisimos molestar a nadie. Le estoy diciendo, vinimos a montar el sistema y ya. Entonces de momento Dios puso una inquietud en una hermana. Y nosotros sentimos que alguien llegó. Y esa hermana llegó con un suit de pintora. Ya vino con unos pantalones y una camisa ready para pintar, iglesia. Y nos dice, ¿dónde está la pintura? Y nosotros abrimos los ojos y no tenemos la pintura. Y ella dice, no, vamos a pintar. Y así de esa misma forma, pues todo comenzó el miércoles. No comenzó rápido, sé que empezamos a hacer un par de cambios. Y digo empezamos porque por lo menos puse una letra por ahí. Pero mi esposa y la hermana Deborah, yo conozco su nombre, pero es que al verlo así pues. Pero de momento ellas empezaron a pintar una pared. Y yo sé que pasaban las horas y ellas no querían detenerse. Y después llegó el hermano hambriento.
trabajo. Y también lo pusieron al pobre a trabajar, iglesia. Pero para la gloria de Dios todo está hecho y espero que les guste. Lo hicimos para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Esta es casa de Dios. Y lo que hacemos para Dios lo hacemos con toda dedicación, con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y le damos las gracias a la familia de nuestro hermano Obed y Débora por el apoyo que ha hecho. Y a toda la iglesia por todos los granitos que han tirado y todo lo que han hecho. Posiblemente muchos no llegaron a pintar, pero algunos vienen y tocan música, algunos vienen y traen comida, algunos vienen y ayudan a cantar, ayudan a limpiar, ayudan en el sonido. Y Dios bendecirá a cada uno de ellos en gran manera. Y yo le doy gracias a todos por su apoyo, no solo físico, sino el espiritual. Porque si el apoyo espiritual no está, nos sentimos solos. Aunque sabemos que no estamos solos, iglesia, aunque sabemos que el Señor Jesús está con nosotros, muchas veces nos sentimos solos. Y le decimos, Señor, envía obreros. Y aunque no le hemos pedido ayuda a nadie, es como tal como la Biblia dice, el Señor ha traído obreros para trabajar en esta obra. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Y así me invito en esta preciosa tarde. Vamos a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del 1 al 5. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Apocalipsis es el último libro de la palabra, uno de los más fáciles de encontrar. Si lo abre de atrás para adelante lo encuentra, no se va a perder. Y cuando todos lo tengan me digan un fuerte amén, iglesia. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Gracias, Padre, te damos en esta preciosa tarde. Y te damos la gloria y la honra, Señor, porque solo te la mereces. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, a través de esta palabra. Que tú te glorifiques, Señor. Que tú toques nuestros corazones, Señor. Y que tú sigas haciendo la obra que ha comenzado en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, a través de esta palabra, Señor. Háblale a tu pueblo en esta tarde, Señor. Y que ellos sean edificados a través de ella. Y ahora te pido, Señor, no que me quites, sino que me uses. Y a ti te daré la gloria, Señor, porque solo tú te la mereces. Hoy levanto mi mano derecha tal como me lo has pedido. Y te doy la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor. Amén, iglesia. Amén, oh Dios. Se puede sentar, iglesia, y que no cese la alabanza de su pueblo
Y que cuando usted se siente, esté muy pendiente que no se siente encima de su adoración. ¿Cuántos alaban a Dios? Oh, bendito es, oh Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado. En el principio están tus fuerzas. Repítaselo a su hermano. En el principio encontrarás tus fuerzas. Oh, bendito eres, Señor. Dice la palabra del Señor en este capítulo 2 de Apocalipsis que el Señor le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Bendito eres, oh Dios. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Cuántos alaban a Dios? Estas son palabras de nuestro Señor Jesús al apóstol Juan, the Apostle John. Gloria a Dios. Y le dice el Señor a Juan: dile a la iglesia. Dios le estaba hablando aquí en iglesia. Levante su dedo. Diga: Dios le está hablando a su iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios le está hablando a su iglesia y le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, sé cuánta paciencia tienes, sé que no puedes soportar el pecado, sé que has probado a los que dicen ser y no lo son, y los has hallado, como dice la palabra, mentirosos. Y has sufrido. ¿Cuántos no han sufrido en este caminar? Has sufrido, dice el Señor, y has tenido mucha paciencia. Has trabajado duro, dice el Señor, arduamente. Y cuando trabajamos duro, iglesia, no lo hacemos para agradar a los hombres. ¿Cuántos alaban a Dios? Lo hacemos para agradar al Todopoderoso. Lo hacemos para agradar a Jesucristo. Y Él lo entiende, Él lo dice: he visto, dice el Señor, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Iglesia que me escucha, esta iglesia de Éfesos estaba located en la capital de Asia Menor. Y no era cualquier ciudad, iglesia. Estamos hablando de que la ciudad de Éfeso estaba en la ciudad establecida en un lugar muy importante en esta región. Oh, bendito eres, oh Dios. Dice la palabra del Señor que era una de las 3 ciudades más influenciadas en la parte de este imperio romano. ¿Cuántos saben lo que es la influencia? Yo no sé si ustedes no han entendido lo que es palabra influencia. Pero hoy las iglesias de hoy en día están siendo afectadas por la influencia del mundo. En otras palabras, iglesia que me escucha, esta iglesia estaba rodeada por la influencia de falsas doctrinas, por la influencia de costumbres mundanas y de pecados. También podemos encontrar, iglesia, que en todas estas influencias también está la influencia de la diosa Artemis, que en el latín se le conocía como la Diana. In the Latin, they'll know her as the Diana, tal como el nombre Diana.
¿Quién era esta diosa, iglesia? Esta diosa se le conoce como la diosa de la fertilidad. The god of fertility. So, todos sabemos que esto era una influencia que estaba afectando a toda esta ciudad y el Imperio Romano. Y la iglesia estaba en el mismo centro de esta influencia. En esta ciudad había un templo construido y dedicado a esta diosa. Esta diosa se le conoce como la diosa de fertilidad, como repito. Y una de las influencias más fuertes que existía era la inmoralidad sexual. Sexual sin. Gloria a Dios. Sabemos, todo esto lo conocemos, está escrito en la palabra de Dios. Y si vamos a los libros históricos y estudiamos cómo vivía el pueblo romano, todo lo que ellos practicaban era sexo, era inmoralidad, hombre con hombre, mujer con mujer, y todo lo que ellos podrían hacer. Y todos estos actos los dedicaban a esta diosa. Y aquí estaba en el medio de todo esto una iglesia que dice el Señor que no había permitido a esta iglesia que esta influencia entrara a sus puertas. ¿Cuántos alaban a Dios? En otras palabras, era una iglesia que había decidido no permitir que su vida se contaminara con el pecado del mundo. Una iglesia que había determinado mantenerse limpia. Una iglesia que se había mantenido en la sana doctrina del Señor. Iglesia que me escucha, el mundo hoy en día vive como se le conoce, con este dicho, con una mente abierta. Eso es lo que se le conoce ahora. Si tú no estás como el mundo, tú no tienes la mente abierta. En otras palabras, te están llamando nombres, iglesia. Hoy la iglesia del Señor se ha envuelto en lo mismo que el mundo se ha envuelto. Si no tienen la mente abierta, no se consideran que están al día. En el idioma del inglés, a esto se le llama be open-minded. A eso es lo que se le llama en el idioma. If you're not an open-minded person, si no tienes la mente abierta, te estás quedando atrás. No estás a la moda. Ya no vives bajo estilo. Estás en lo antiguo. Estás atrasado. En otras palabras, eres de mente cerrada. Eres estúpido, como dice el mundo. Tonto, como quieras decirle. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo quiero, ¿cuál es el significado de estas palabras, iglesias? Being open-minded, o de mente abierta, es estar dispuesto, willing, a considerar nuevas ideas. Es a mantenerse neutral en el medio, ¿sabe? En otras palabras, ni soy frío ni soy caliente. So, yo estoy en el medio para no ser señalado. Ni te condeno, ni al mundo le digo que está mal, ni delante de los cristianos digo que están mal ni que ustedes están bien. Me mantengo en el medio para agradar a los hombres en los dos lados. Eso es tener la mente abierta. Estar dispuesto a considerar nuevas ideas.
mantenerse neutral, ni frío ni caliente, sin juzgar, sin discriminar. Hoy en día se utilizan estas palabras para justificar la vida de pecado. Porque entonces si yo digo yo tengo la mente abierta, no me puedes decir que estoy en pecado. Simplemente que estoy tratando cosas nuevas. Estoy tratando revelaciones nuevas. Y si algo está bien escrito en la palabra, es que no hay una nueva revelación en el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? La palabra es clara. Y si alguien se levanta y te dice que tengo revelación nueva de Dios, es mentira del diablo. ¿Cuántos alaban a Dios? Oh, bendito eres, oh Dios. Como he dicho, hoy en día se utilizan estas dos palabras cuando queremos justificar nuestra vida si estamos en pecado. Se utiliza para justificar su vida si está en error. Y a los verdaderos cristianos que se han mantenido y que mantienen la sana doctrina, que han rehusado vivir como el mundo vive, oh, bendito eres, esos no tienen una mente abierta. Esos se consideran hoy en día antiguos, somos religiosos, somos locos. Muchos nos se burlan y nos llaman los aleluya. Y como he dicho, hoy somos personas con la mente cerrada. Ellos nos miran a nosotros, mira estos. Esos son cavernícolas. Todavía viven en el tiempo que Dios habló. Es como que para ellos lo que Dios dijo no es para ellos, solamente lo que les conviene. Y por eso es que hoy en las iglesias se está aceptando el pecado. Se ha abierto la puerta para que el pecado entre y reine en el corazón de los hombres. Y la iglesia se ha sentido cómoda, aunque hay muchas que se mantienen. Hoy en día la iglesia que me escucha, el mundo a lo malo, al mundo le llama, a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Y cuando entramos a muchas iglesias hoy en día, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. La iglesia del Señor se ha dejado influenciar por lo que el mundo practica y por lo que el mundo enseña. Y en vez de la iglesia del Señor ser los que están enseñando en el mundo, hemos permitido salir allá afuera al mundo y que el mundo nos enseñe a nosotros. Pero yo conozco una iglesia que está dispuesta a enseñarle al mundo la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios si usted es la iglesia? Oh, bendito eres, oh Dios. Hoy muchas iglesias se han convertido en negocios. Hoy vienen a la iglesia a hacer subastas. ¿Cuántos alaban a Dios? Empiezan a subastar el dólar, el billete de a 20, el de 50, el de 100. Y si les da menos de 100, te condenan, ¿sabes? Yo estuve viendo un video donde un predicador se paraba al frente de la iglesia, una iglesia de esa bien grande. ¿Sabe una cosa? Que si yo te digo, iglesia, que si esa iglesia estuviera llena del Espíritu Santo y alguien cae muerto en ese lugar, por la unción que debería haber en ese lugar, se resucitan los muertos. El problema que estamos teniendo hoy en día es que cuando tú ves las iglesias grandes, no estoy hablando de todas,
Pero hemos visto que hay muchas iglesias que son bien grandes. Pero cuando terminan el servicio, si te gustó la predicación, entonces te llaman a donarle un billete de 100 o uno de 50. Y si no tienes los de 50 y los de 100, no te aceptan el dólar, no te aceptan el billete de 10. Y empiezan ellos a levantar sus negocios de esta forma. Y yo miraba este video y yo decía, ¿cómo es posible que la iglesia, tantas vidas allí presentes, cuando ellos levantaban para hacer estas ofrendas, se levantaban a darlas? Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible que la iglesia del Señor haya llegado a esta condición? ¿Cómo es posible? Señor, pero mira que las personas, los que no tenían para dar los billetes grandes, empezaron a donar los títulos de sus vehículos, empezaron a donar los títulos de sus hogares. Y yo decía, ¿cómo es posible que la iglesia tenga los ojos tan cerrados? Y yo veía que entonces el predicador al frente decía, todos los que no tengan los billetes de 50 pasen al frente. Y así mismo lo declaró, los pobres pasen al frente. Y yo me quedé en shock. Eso me lo enseñó a mí una persona que no es cristiana. Y yo lo miraba y él me decía, me miraba a mí como que dice, estos son los cristianos, él me pregunta. Estos son ustedes. Y yo le decía, déjame ver lo que está sucediendo. Porque sabe, por lo que hacía esa iglesia, allí en mi trabajo yo fui señalado. Y yo nada más lo escuchaba. Y por dentro yo decía, Señor, dame una palabra para que esta vida no piense esto de tu iglesia. Porque sabe una cosa, iglesia, si la iglesia de hoy no se levanta a corregir estos errores, los estamos permitiendo. Y si lo permitimos, estamos siendo partícipes del error junto a ellos. Entonces yo miraba el video y ella empezaba a decir, los pobres pasen al frente. Y decía, esta gente que está aquí al frente son pobres. Están en maldición. They're condemned. Estaban en maldición, ella decía. Y yo decía, ¿cómo es posible que la iglesia permite que en la misma iglesia se les maldiga? Condemned. Entonces yo apagué el video y yo tuve que explicarle al compañero de mi trabajo. Recuerden, este es el mismo muchacho que es ateo o se declara ateo. Pero como el Señor ha estado trabajando en su vida, el que era antes ateo ahora escucha la palabra de Dios. Y por eso era que él está pendiente a todos estos videos. No es que él quiera juzgar a la iglesia, pero él me decía que yo quiero entender. Entonces yo le decía, mira, ¿sabes una cosa? Y yo lo llevé a la palabra donde dice que es que hay lobos que se disfrazan como ovejas, pero no son ovejas. Dios le decía, se dice ser predicadores y no lo son. Están abusando del pueblo de Dios. Están robándole al pueblo de Dios. Y yo decía, pero Cristo viene pronto. Y esa persona le tendrá que dar cuentas a Dios. Y él entonces me miró y me hizo, wow. Y él me dice, ¿y cómo es que ustedes trabajan en tu iglesia?
Y yo les dije, nosotros no hacemos subasta. Y yo lo invité a la iglesia y él está por venir, créanlo o no, iglesia. Él es la misma persona que hizo el letrero allá afuera. Es el mismo que hizo el logo de la iglesia. Es el mismo que edita todos los videos en YouTube. Es la misma persona que siendo llamado ateo le sirve al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Es tiempo que la iglesia de hoy vuelva al principio, iglesia. Aunque muchos se burlan porque somos los antiguos, es necesario volver atrás. Es necesario volver a lo que dice el Señor, a tu primer amor. ¿Cuántos alaban a Dios? Es necesario que la iglesia vuelva y comience a predicar de Cristo. Que al pecado se le llame pecado. Y cuando le llamamos al pecado, pecado, iglesia, después porque hay muchos predicadores que vienen a la iglesia, predican del pecado, y después cuando ve que toda la iglesia tiene los ojos abiertos como pescado de nevera, cuando se siente que la iglesia como que tiene ya un par de piedras para tirarle al frente, y después de haber predicado la verdad en la iglesia, cuando está acabando el servicio se disculpa con la iglesia. Perdónenme, iglesia, si los he ofendido. Mira, iglesia, si la vida que está escuchando la verdad se ofende, es porque el Espíritu Santo le está ministrando. Pero no porque el hombre se ofenda. Yo no voy a disculparme con él. El que tiene que disculparse es él con el Señor y arrepentirse de su pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? A lo malo hay que llamarle malo, iglesia. El pecado es pecado. No hay pecado bonito. No hay ningún pecado chiquitito. No hay ninguna mentira chiquitita. Si estás en pecado, estás en el mismo pecado. Sea que mataste a una persona, como que le mentiste a tu hermana, a tu esposa, cuando se hizo un peinado que a ti no te gustó, y tú le dices, ay, qué preciosa te ves. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso, así es que el cristiano debe de ser siempre sincero. Debemos de ser siempre rectos. La palabra nos enseña que tú sí seas sí y que tu no sea no. Al pecado se le llama pecado. Yo no me puedo estar disculpando después de un servicio, después de declarar que Dios me dio palabra, y decirle al pueblo, perdónenme porque están todos así ariscos. Si la palabra de Dios tocó, se enoje quien se enoje. Cuando la palabra de Dios toca un corazón, una de las primeras reacciones que va a tener el hombre es posiblemente coraje. Posiblemente rápido se va a poner en defensa. Y cuando tú veas que esto está sucediendo, dale la gloria a Dios porque la palabra de Dios tocó tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Óigame qué cosa, iglesia, que ya el pecado no se le llama ya pecado. Yo no sé si ustedes han visto esto en el mundo en que vivimos. Hoy en día las personas, es como quien dice, un hombre se casa con un hombre y eso no es pecado. Una mujer se casa con una mujer y no es pecado. Hoy eso se les hace más fácil adoptar hijos que hasta que a una pareja que ha querido
hijos. Se les hace más fácil hoy en día a esas personas adoptar a un niño porque son homosexuales que a una pareja que es heterosexual o no homosexual y que dice ser cristiana. Porque sabe una cosa, iglesia, los días de hoy han cambiado, ¿sabe? Hoy los que estamos mal somos los cristianos, porque siempre estamos señalando el error, estamos discriminando y no podemos llamarle ahora al pecado pecado. Eso está incorrecto. ¿Sabe cuál es la nueva moda de llamarle al pecado, iglesia? Hoy al pecado se le llama, es una opción personal. Hoy al pecado se le llama, es un estilo de vida alternativo. Hoy se llama, es que yo soy diferente. Hoy se le dice al pecado que es una nueva revelación de parte de Dios. Y cuando esto llegue a nuestros oídos, iglesia, es el deber de la iglesia decirle: usted está en error. Porque la Biblia a mí me enseña que el pecado es pecado y no una opción personal. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo estoy de acuerdo con que ellos le digan si es una opción personal. Pero es un pecado que tú has escogido opcionalmente. Porque está en nuestro camino. Hacer el bien o hacer el mal. Estamos todos de acuerdo con esto. Escogemos pecar o no pecar. Pero si tú le dices eso a través de la palabra, ellos rápido te tienen. El mundo ya tiene una excusa preparada para ti, ¿sabes? Te dice: eso es un libro viejo. Eso es en los tiempos de antes, eso es una antigüedad. Ese libro ya no tiene valor en esta sociedad. Y por eso es que el mundo está como está. Porque ya la palabra de Dios no se valoriza. Ya la palabra de Dios no se enseña. Ya la palabra de Dios no se vive. Y el pueblo del Señor se ha dejado influenciar por esta mentira del diablo. Nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús, elogia a la iglesia de Efesios, o habla bien bonito de la iglesia de Efesios. Le dice su arduo trabajo, le dice su perseverancia, el resistir al pecado, le dice que cómo probar a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Probar a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Porque no se desmayaron. Pero después de todo esto, que el Señor les dice todo lo bueno que han hecho, dice la palabra de Dios que encontró Dios algo, encontró el Señor algo en la iglesia de Efesios. Luego le dice en el versículo 4, y lo leo: pero tengo contra ti. Escucha, iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuánto todavía podemos decir que vivimos en nuestro primer amor? Muchas veces en nuestra vida personal, o inclusivemente en nuestros matrimonios, podemos saber si vivimos en el primer amor o no. Iglesia que me escucha, la iglesia en Efeso era una iglesia que, a pesar de toda la influencia que había a su alrededor, se había mantenido libre de los pecados inmorales. Immoral sins. Sabían distinguir quiénes eran los falsos maestros. Sabían desenmascarar los falsos profetas y apóstoles. Y tenían las características que toda iglesia hoy en día debería de tener.
estaba tan ocupada combatiendo con toda la opresión, resistiendo toda la influencia negativa, que comenzaron a perder, iglesia, el primer amor. Comenzaron a perder su paciencia. Comenzaron a perder la misericordia. Y sabe una cosa, Dios, cuando perdemos la paciencia, cuando perdemos la misericordia, perdemos el amor. Y dice la palabra que cuando no hay amor, de nada servimos. ¿Cuántos alaban a Dios? Oh, yo glorifico a Dios. Esto es algo que está pasando en las iglesias hoy en día. Muchos me pueden decir, ¿cómo es esto posible, pastor? Bueno, estos son unos cuantos puntos en los cuales podemos utilizar para saber cuándo una iglesia ya no está en el primer amor. Y así yo escribí. No les importa si los hermanos tienen alguna necesidad. Vienen a la iglesia y no les importa si se ora. Vienen a la iglesia y no les importa si se ora por los enfermos. Son los más puntuales a la hora de terminar el servicio. ¿Cuántos alaban a Dios? Estos son los que al principio se preocupaban si la iglesia estaba sucia, si había algo en el piso, si estaban bien pendientes cuando la iglesia era nueva, de que el niño no pusiera una goma de mascar en la silla. Porque todo en el principio es bien bonito, ¿saben? Todo en el principio, hasta en el matrimonio, es color de rosa. ¿Sabe? Y ya entonces cuando venimos a la iglesia para el principio estamos recién convertidos. Estamos en el primer amor. Estamos en el fuego del Espíritu Santo. Y sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero mientras el tiempo pasa, empezamos a perder esto, iglesia. Y ya entonces cuando vemos que un papelito está en el piso, nos levantamos y seguimos caminando y miramos el papel. Ay, que lo recoja el hermano que limpie. A veces ni lo decimos. Pero hay un refrán que en mi trabajo mi jefe me enseñó. Él me dice a mí, él me enseña. Él me dice, Omar. Y yo le digo, dígame, Señor. Y él me dice, cuando tú veas algo en el piso, ¿qué tú harías como gerente de tu tienda? Cuando tomamos, en inglés se dice ownership, cuando nos sentimos dueños de algo y vemos que las cosas no están como nosotros las queremos hacer. Es como nuestra hermana Débora y Estela. Ellas pintaron. Y yo me imagino que si un niño viene aquí y pinta la pared, yo puedo imaginar la cara de la hermana Débora. Porque sabe una cosa, yo creía que la hermana Débora le iba a quitar la escalera al hermano B el otro día. Aquí estaba el hermano B ayudando a pintar esa partecita, a terminar, ¿ves? Ya estaba todo hecho. Y una gotita de pintura cayó en la cortina. Y sabe una cosa, iglesia, la hermana Débora había pasado tiempo y mucho esfuerzo cuando ella trajo la tabla de planchar y trajo la plancha, y aquí estaba con mucho empeño para la casa de Dios planchando las cortinas de la casa del Señor, y las puso ahí con mucho empeño, muy bien decoradas. Y después viene Obed y le tira la gotita de pintura. Y ella dice, ¡ay! Y Obed le dice, es una gotita nada más. Y ella le dice, eres un abusador. Cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en algo que de verdad es
corazón, cuando viene un extraño y lo daña, no solo un extraño, hasta tu propio marido, nos da coraje, nos ponemos ariscos, se nos para hasta la piel. Así, eso yo lo pude ver el día de ayer, ¿sabes? Y yo veía que el hermano de me miraba y me hacía. Y no decía más nada, sorry. Pues así mismito debería de ser todo el tiempo en la casa del Señor. Cuando vemos algo en el piso, es como me dice mi jefe: don't walk past bad. Bad. Do not walk past bad. Do not walk past bad. Do not walk past bad significa, si algo está mal en tu camino, no te le vayas por el lado sin corregirlo, sino detente, corrige lo que está mal y entonces sigue caminando. Cuando entonces la iglesia del Señor ya no vive en el primer amor, ellos practican lo que mi jefe me ha enseñado. They walk past bad. They do what his boss says. Say it, walk Is it bad? past bad. It's bad. Don't walk past bad. Cuando la iglesia del Señor ya no vive en el primer amor, When the church of God don't live in the first love, ellos puede que su niño le pinte la pared, it could be that the child paints the wall, y como ellos no lo hicieron, and like since they didn't do it, no dicen nada. they don't say anything. Como el niño entonces pone la goma máscara abajo en la silla, When the child puts the gum under the chair, como ella no es la que limpia, o él no es el que limpia, he's not the one that cleans. es okay. It's okay. Pero entonces si lo hacen algo donde ellos han puesto su esfuerzo, If they do it with somebody that entonces se enfurecen como la hermana Débora. ¿Cuántos alaban a Dios? like Sister Deborah. Esos son uno de los síntomas, iglesia, That's one of the symptoms. en la cual podemos ver si una iglesia hoy en día está fuera del primer amor. You can see if the church is out of the first love. Walking past bad Walking past that. es el refrán cuando tú ves que un cristiano It's a saying that when the Christian que ya no está en el primer amor, that is not in the first love, al pecado no le llama pecado. to the sin, they don't call it a sin. ¿Cuántos alaban al Señor? El primer amor The first love es como el matrimonio, is like the marriage. que muchos al principio para conquistar el corazón de su amada, No, maybe that's a lot of times just to conquer a woman's heart, lo hacían con todo su esfuerzo, they would do it with all their efforts. así como ve, Just like Obed. así como el hermano Alejandro, That canción. que le canta canciones a su amada. That creates songs for his wife. Así debería ser el matrimonio todo el tiempo, That should be the way of marriage. como en el primer amor. It's like the first El love. hermano Eddie está calladito, dice. Brother Eddie's quiet over there. El hermano Luis también está calladito. Dios bendiga a esta familia, pero ¿sabe una cosa, iglesia? But you know one thing, church? Cuando el tiempo pasa, When time passes, de momento tú ves que ya el esposo you see that all of a sudden the husband ya no le trae la flor que le trajo al principio. doesn't bring the flower that he used to bring in the Ya no le hace los dibujitos que antes le hacía para conquistarla. doesn't do the drawings anymore that he Ya tienen 3 hijos Now they have 3 kids. y sus hijos los están volviendo locos muchas veces Kids are driving him crazy sometimes. y se nos olvida esos pequeños And we detalles. forget them little details. Y cuando se nos olvidan esos pequeños detalles, Oh, we forget those little details. estamos en peligro, nos hemos olvidado del primer amor, We're in iglesia. danger because we may forget our first love. Yo tuve una experiencia muy bonita un par de semanas I atrás. had a nice experience a couple of weeks ago. Yo y mi esposa Esther estábamos en casa de nuestro hermano Rafael My wife and I were in Brother Rafa's house y su esposa Susie. and his wife Susie. Y fue de bendición compartir con And ellos. it was a blessing to be with Y mientras estábamos pasando ahí las horas, While we were there passing the hours, mi esposa Esther le pregunta a la hermana Susie, I asked Sister Susie ¿cuántos años llevaban ellos juntos? how many years they were together. ¿Eran cuántos, Rafael? ¿20 qué? 20 años, 50 años. Deja que él lo diga. 53.
Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor Jesús. Yo digo 20 y él me mira. ¿Oh? Atrevido. Pero sabe una cosa, iglesia. Ella le responde 53 años. Así mismito ella se levanta su cuerpo, se pone derechita como ella misma y le dice 53. Y yo y mi esposa nos mirábamos. Y ella nos dice, ¿y ustedes? Esta le dice 16. Entonces mi esposa le dice, esto es una respuesta que debería de estar en todo cristiano, ¿sabe? Esto yo lo voy a usar toda mi vida de testimonio. Y yo se lo dije a ellos, ustedes a mí son de motivación para mi vida. Yo sé que mi esposa le pregunta, ¿y cómo tú lo has hecho? Y de la misma forma en que me dijo 53, se volvió a virar. Y fue rápido, una vuelta instantánea. Y se paró derecha, iglesia. Ella no lo pensó una vez. No le dio excusa ni habló de lo negativo. Ella no nos habló de las experiencias que pasan en los matrimonios. Ella simplemente se viró, se paró derecha y le dijo, Cristo. Esa fue la respuesta. ¿Cómo lo hizo Susi? Cristo. ¿Sabe una cosa, iglesia? Cuando Cristo está en el centro, el amor nunca muere. ¿Cuántos alaban a Dios? Oh, bendito eres, oh Dios. Eso fue la respuesta más rápida que yo pude ver de la hermana Susi. Yo le puedo preguntar a esa hermana cómo ellos juegan dominó. Y entonces me da la historia, bueno, el hermano Rafael que hace trampa, ten cuidado. Pero lo digo bien lento, bueno, y me dio excusa y me contó la historia, pero cuando se le pregunta, cuando se le preguntó cuántos años tiene, 53. ¿Cómo lo hizo? Cristo. Esa es la respuesta que todo cristiano debe de tener en sus labios. ¿Cómo tú lo haces? Cristo. No empieces a hablar de lo negativo, iglesia. Las experiencias negativas son parte de todo el proceso que Dios tiene en tu vida. Pero el final de todo se llama Cristo. Y el principio se llama Cristo. Y desde el principio hasta el final, en el medio, es Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando Jesucristo permanece en el centro de nuestra vida, el amor permanece. El amor no mengua. No se debilita. Dice la palabra en 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, es good. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Eso es una palabra poderosa. El rencor es como un veneno, iglesia. ¿Usted sabe lo que es rencor, iglesia? Es la falta de perdón. Cuando en nuestro corazón hay falta de perdón, salen las raíces de amargura. Y es como la grama en el piso, en el cemento allá afuera, que empieza a salir por lugares donde no debe de salir. Entonces empieza a destruir la fundación. Y cuando entonces destruye la fundación, tenemos que destruir la fundación para eliminar las raíces, para tratar de reconstruir nuevamente. Eso es lo que pasa cuando hay rencor, iglesia. Cuando hay rencor, or lack of forgiveness. Seguimos leyendo, no se goza de la injusticia,
It does not rejoice of injustice, mas se goza de la verdad. It rejoices in the good. Todo lo sufre, Everything is suffered. todo lo cree, Everything is believed. todo lo espera, They wait. todo lo soporta. Support everything. Eso yo lo vi anoche también, iglesia. Yeah, I noticed that. Porque aunque el hermano él le manchó la cortinita a su esposa, Because even the brother of it stained her curtains. el coraje que ella le dio fue un coraje amoroso. The anger that she had was a lovely anger. Ella actuó un coraje pero con una sonrisa en su rostro. She was upset but with a smile. Ella le soportó el daño. She supported it. Y eso es algo que debe de estar en los matrimonios, ¿sabe? That's something that should be in every marriage. Y no solo en los matrimonios, sino en la iglesia del Señor. The church of God. Porque cuando un hermano Because when one brother a mí me hace algo does something to me, y yo no lo perdono, I don't forgive him. cuando el hermano sigue haciendo su vida, When the brother keeps on sigue creciendo en el espíritu, growing, pero como yo no lo perdoné, since I didn't forgive him, y eso siguió creciendo en mi corazón, I kept growing in my heart. el hermano creció, The brother grew, y yo me mantuve en el mismo lugar sin and crecimiento I alguno. stood in the same place without growing. Por eso de la iglesia dice aquí la palabra del Señor. That's why church here in the Word of God says, No está hablando de que solamente amemos a nuestro esposo o esposa, not only saying to love our husbands or wives, sino que aprendamos a amar y a soportar a nuestros hermanos en la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice, el amor nunca deja de ser. the love never stops being love. Pero las profecías se acabarán. The Prophecies will end. will end, Y cesarán las lenguas. and the tongues will stop. Y la ciencia acabará. The silence will stop. Pero en ningún momento dice la palabra del Señor que el amor deja de ser. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando Cristo mora en nosotros, God is in us. el amor no deja de ser. The love never ends. Yo quería leer en el libro de Judas, He wants to read in the book of Job. capítulo 1, versículo del 19 al 23. No se tiene que ir muy lejos. Not to go too far. Es el libro antes de Apocalipsis. The book before Revelation. Y yo lo voy a leer bien rapidito, iglesia. I'm going to read it real quick, church. Judas 1, versículo 19. Judas. Entonces, estos son These are los que causan divisiones, that cause division. los sensuales The sensual que no tienen al Espíritu. that don't have the Spirit. Pero vosotros, But us, ahí yo quiero que usted me quite el vosotros but I want you to take out y usted ponga, pero yo, but I, pero nosotros, la iglesia del Señor, the church of God, amados, love, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, praying in spirit, en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. Yo no sé si usted entiende esta palabra, convencerlos. Convencer. Aquí la palabra nos está dando un nuevo mandato. Here the word of God is giving us a new. Muchos piensan que los mandamientos del Señor solo fueron 10. A lot of people think that the commandments are only 10. Aquí yo claro veo uno. Here clearly I see one. Dice, algunos que dudan. Here it says one step down. Entonces le habla al pueblo de Dios, convencerlos. Then he's talking to us, convince. ¿Cómo podremos convencer a los que dudan? How can we convince the one that doubt? Si tenemos buen testimonio, We iglesia, have a good testimony. podrán venir al convencimiento en el Espíritu Santo. Convince. Si el Espíritu Santo mora en nuestras The vidas, Holy Spirit is in us. cuando los que dudan ven lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, When people doubt and see what God has done, entonces entenderán que Dios es real. ¿Cuántos alaban a Dios? Seguimos leyendo, iglesia. Convencerlo a otros, salvar. Eso es otra cosa que la iglesia debe de hacer. That's another thing that the church should do. Nos está enviando a salvar a los que están, ¿qué? He's sending Perdidos. those who are lost. Como yo sé que nos está dando un mandamiento.
are lost. ¿Por qué yo digo esto, pastor? Why do I say this? Porque la palabra dice, a otros salvar, Because the word says, arrebatándolos del fuego. ¿Cómo podremos arrebatar a alguien del fuego? how can we take somebody away from the fire? Si cuando extendemos nuestras manos también nos estamos quemando. That when we extend our hand, we're also getting burned. ¿Cómo podré yo salvar al que se está perdiendo? How can I save the one that's being lost? Si lo que lo influenció era pecar, The one that influenced him to sin. también me ha influenciado a mí. He has also influenced me. ¿Cómo podré yo salvar al que se está perdiendo? How can I save the one that's being lost? Si ya en mí no mora la misericordia y el amor. If in me the mercy and love is not in me. Yo he podido ver en una iglesia que estuve I can see that in the church that I was in. que una vez entró un homeless, That one time a homeless una persona desafortunada que no tenía casa. person that didn't have a house. A mí no me debe de importar cómo él llegó a esa condición, I shouldn't care how he came in with that condition. porque pudiste ser tú o yo. Because it could have been you or I. Yo lo único que debo saber es que entró un desafortunado, un homeless, por las puertas de esa iglesia. All I know is that a homeless came in through the doors of the church. Y yo quiero practicar lo que yo vi para que ustedes And I entiendan want to practice what I've seen so you que en la iglesia del Señor el amor se ha perdido. that the love of the church the love of God has been lost. Hermana, yo me voy a sentar al lado de usted. I'm No le voy a decir, pero vamos a practicar algo. We're going to practice something. Yo quiero que la iglesia entienda esto. I want you to understand something, church. Yo voy a actuar como aquel desafortunado que entró por esas I'm puertas. going to act like that homeless that came in through the Y no door. me estoy burlando, iglesia. And I'm not making Pero yo quiero que usted visualice con mi ejemplo que voy a I dar want you to visualize with the example I'm going to give. de que la palabra que dice en Apocalipsis 2 That the word that said in Revelation no es solamente para is Efesios, not only for Ephesians. sino que podemos hacer tantas cosas en nuestra iglesia That we can do so much in our church. y podemos hacer todo lo que la palabra dice. And we can do everything that the word says. Pero si algo hemos perdido es el primer amor. But if we've done something we've lost, Ya no tenemos we misericordia, don't have mercy. ya no existe la compasión. We don't have compassion. El homeless entró, el desafortunado entró por esas puertas The homeless came in through the doors. y fue bien lento. And he went really Yo sé que el hombre hería, I know that this man was in pain. no, olía, tenía olor. I know he's Yo sé que él entró I know he came y se sentó al lado de la hermana and he sat down next to the sister. y esto sucedió. And this happened. Muchas gracias, hermano. Thank you, sister. Yo quiero que usted entienda, iglesia, I want you to understand, church, que si ese fuiste tú, if that was you, cuando estabas en el fango, en el lodo, en lo sucio, en la perdición, en el pecado, in sin, en la muerte espiritual, in spiritual death, cuando tú te allegaste a Cristo, when you came to Christ, Él no se paró y se fue y te dejó en el He piso. cannot leave you. ¿Cuántos alaban a Dios? Never worship the Lord. Pero lo que está pasando hoy en día en las iglesias So what's going on today in church es que pensamos que nosotros no podemos terminar de la misma forma. is that we think we can't end up in the same Hay un dicho que dice, hoy tú There's a saying that says, you y mañana today yo. and me tomorrow. Y no sabemos el destino, And we don't know the destiny sino solo aquel que crea nuestra vida, solo aquel que guía nuestros pasos. that guides our steps. Pero yo sí conozco de un rey But I know of a king. llamado Nabucodonosor. Oh, I can't say that. Nabucodonosor. Yo sí conozco la historia de este rey He knows the story of that king. que se creía que era lo mejor que había And he used to think he was the best of everything. y se creía que podía ser hasta mejor que And Dios. he would think he could even be better than God. Y tenemos que visualizarnos muchas veces de la misma forma que este rey. And we have to visualize ourselves in this. Hoy podemos estar aquí, Today we can be here. pero cuando perdemos nuestro primer amor, But when we lose our first love, podemos terminar como este rey, we can end up like this. que después de tener platos de oro, After having gold plates, comida food, y todas las cosas que el hombre desea, having everything that man desires. o seguramente lo físico, Surely the physical. terminó comiendo pasto como los animales del They ended campo. up eating grass like the animals in the camp. Y cuando nosotros actuamos de esta misma forma, And when we act in the same way, cuando un hombre en la carretera nos pide $1, when a homeless in the streets asks for $1, él no te preguntó que si tú sabes para qué lo va a tener. he didn't ask you
Tú o le das el dólar o no le das el dólar. Or you either give them the dollar or don't give them the dollar. Hay muchas personas que le dicen, bueno, no te puedo dar todo, no te voy a dar el dólar, te voy a dar la A comida. lot of people say, well, I'm not going to give you the dollar, but I'll give you the food. Eso es bueno. That's good. Pero ¿cuántos no le podemos decir, yo no tengo un dólar, How many of you can say, I don't have a dollar? te puedo dar comida? I can give you food. Y te puedo presentar a alguien que puede salvar tu vida de la perdición. Introduce somebody that can save your life. Estas cosas ya la iglesia no las hace, iglesia. These things now, the church doesn't do them. Es muy fácil decir que soy It's cristiano, very easy to say that I'm Christian. pero si no vivo mostrando amor y But misericordia, if I don't show living love and mercy, ya no vivo en el primer amor. I don't live in the first love. Voy a terminar de leer este versículo, And he's going to finish reading that verse ya si no me pierdo. if he doesn't get lost. Dice, a otros salvar arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es bueno tener misericordia, It's good to have mercy, pero tenemos que mantener nuestros ojos abiertos, but we iglesia. have to keep our eyes open. La misericordia es buena. Mercy is good. Después que lo que nosotros estamos viendo en el mundo, as long as what we've seen out in the world, no me influencia a mí hacer lo incorrecto. Yo puedo ser cristiano I can be Christian y puedo caminar en el mundo, and walk in the world, pero no tengo que caminar como el mundo. but I don't have to walk like that. No tengo que hacer lo que hace el I don't mundo. have to do what the world No does. tengo que hablar como habla el I mundo. don't have to speak how No the tengo world que usar el vocabulario que does. usa I el don't have to use the mundo. vocabulary the world is. No tengo que gritar como hace el I mundo. don't have to yell like the world Yo does. estoy en el mundo, I'm in the world, pero no soy de este mundo. but I'm not from this world. Ustedes están en este mundo, iglesia, You guys are in this world, pero no son de este mundo. but you're not in this world. Pronto ustedes vienen, pronto alguien viene por ustedes, iglesia. Soon somebody's going to come for you. Y este se llama Jesucristo, el Señor al cual servimos. Christ, the one we serve. Y lo estamos esperando como esa alabanza Like that worship. que dice, ven, 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 Señor. Come, 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 Lord. ¿Cuántos están esperando esa venida de nuestro Señor? Oh, bendito eres, Señor Jesús. Y ya estamos terminando, iglesia, no se desespere. We're coming here to an end. Don't get desperate, church. Es que no he mirado el reloj, ¿sabe? Because we forgot about the time. Y no me voy a disculpar porque es que yo no lo miro. Yo solamente hago así, o me le voy por abajo, o me le voy por encima. Usually I try not to look at the clock. Pero yo solo termino cuando Dios me diga termina, si no sigo. I finish only La puerta siempre está abierta para el que quiere entrar y salir. my door is always open for the one who wants to come in and out. Pero mi boca seguirá abierta hasta que Dios la cierre. ¿Cuántos alaban a Dios? Y para terminar, el Señor le dice a su iglesia en Apocalipsis 2:5, God tells the church, recuerda por tanto remember de dónde has caído from where you have fallen, y arrepiéntete and repent, y haz las primeras obras, and do the first, pues si no, if not, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Iglesia que me escucha, church that listens to hay que volver al primer amor. we have to go back to our first love. Hay que regresar al principio. We have to go back to the beginning. Cristo viene pronto por su pueblo. Christ is coming soon for his people. Yo no sé si ustedes es el pueblo de Dios. Yo sí sé que soy el pueblo de Dios. Si ustedes son el pueblo de Dios, usted dígale amén a Dios. Cristo viene por ustedes pronto, iglesia. Solo usted seguro que usted no pierde el primer amor. Estoy seguro usted que usted siempre vuelve al principio, donde usted conoció a Dios. Ahí permanezca en Dios. Que el principio sea su vida. Que el primer amor sea siempre sus fuerzas. Así como titulé el principio al mensaje. Si perdiste fuerza, vuelve al principio. Y es porque las fuerzas las encontramos en el amor del Señor. Cristo es nuestra fuerza. Como decía nuestro hermano Rafael y su esposa Susi. ¿Cómo lo hiciste? Cristo lo hizo. ¿Por qué Cristo, iglesia? Porque ellos saben que Cristo es su fuerza. Ellos saben que Cristo es su fuerza, ¿saben? Y ellos saben que no importa
los vientos que se levantaron y azotaron. Ellos al viento, ni a la tormenta, ni al diablo, ni al enemigo le van a dar crédito, porque solo el crédito se lo merece Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando ustedes a alguien le diga cómo lo han hecho, usted vamos a aprender de nuestro hermano Rafael y de nuestra hermana Susi. No porque ellos sean hermanos Rafael y Susi, sino porque la palabra también nos enseña a aprender del uno al otro. Como decía Pablo, aprender de mí, porque yo aprendí de Cristo. Si alguno de nosotros es de buen testimonio, aprenda de él. Y cuando escuchemos un testimonio así poderoso, utilícelo y agárrelo, apodérese de él. Y que usted pueda decir como ellos dijeron, cómo lo hicieron. No hable de lo negativo. No se acuerde usted de todas las caídas ni de los sufrimientos. Usted solamente diga Cristo. Porque si hasta aquí te ha traído Dios, no te desamparará. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Cristo viene pronto por su iglesia. Si no estamos viviendo en el primer amor, no nos podremos ir con él, iglesia. Si no estamos en ese amor, no vamos a ser salvos. Nos vamos a quedar juntos. Y en ese tiempo entonces no podremos decirle a Dios, Señor, yo hice esto por ti. Señor, yo limpié, pinté la iglesia, yo puse los letreros, yo le pasé baño a la iglesia, yo canté, yo enseñé, yo prediqué, yo trasladé el servicio. Todo lo que he hecho para ti, yo fui de misiones, Señor. Yo labré las vidas, yo reprendí demonios, con mis manos oré y se sanaron los enfermos. ¿Cómo es posible, Dios, que tú no me lleves ante tu presencia donde tú moras? ¿Sabe una cosa? Porque dice la palabra, que dice Cristo, porque vendré a ti y quitaré de ti tu lámpara si has perdido tu primer amor. Como en el 1 Corintios dice, si no hay amor no sirve de nada. Si has perdido la misericordia, si en algo hemos caído en estos ejemplos, lo único que la palabra de Dios nos dice es sencillo. Esa es la misericordia de Dios. Lo vuelvo a leer para que usted escuche. Bendito eres, oh Dios. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es sencillo, iglesia. Si usted ha caído en algún pecado, si en su corazón usted se arrepiente, usted va a ser perdonado, usted va a ser restaurado, usted va a ser levantado. Usted simplemente siga hacia adelante y deje de mirar hacia atrás. Dios te va a dar las fuerzas. Pero una cosa te dice el Señor, iglesia: no olvides el primer amor.